Hace unos días se compartió y se comentó mucho un podcast en el que participó el actor Bradley Cooper, conocido por su papel con Lady Gaga en la película Ha nacido una estrella, o por la saga Resacón en Las Vegas. En el podcast hablaba con sus amigos y a su vez también actores y podcasters a tiempo parcial, Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes. Y Bradley Cooper de repente contó una historia bastante personal sobre cómo, hace no tanto, cuando empezaba a ganarse la vida con el cine, sentía que no lograba encajar del todo. Y que para ser aceptado en ese mundo de Hollywood, o lo que él creía que era Hollywood, se servía de un humor cruel y algo oscuro. Lo que comúnmente se conoce como ser un cretino. Pero pensaba que esa forma de ser y ese humor le acercaría más a la gente interesante y que funcionaba en ese mundo, que le abriría puertas, que impresionaría a la gente con esa actitud. Una noche habían ido a cenar unos cuantos conocidos y Bradley Cooper había dado rienda suelta a ese humor suyo, a ese humor algo cruel. Se fue a su casa convencido del éxito de la velada. Y al día siguiente, a las 12 de la mañana, Will Arnett, que había estado en esa cena, apareció en su casa y le comentó: «Oye, Brad, ¿cómo crees que fue anoche?». A lo que Bradley Cooper dijo muy ufano que había ido genial, ¿no? Y le dijo que no. Le dijo que había sido un completo desastre, que había sido cruel, inapropiado e inoportuno, que había sido mala persona, lo que comúnmente se conoce como ser un cretino. Pero él estaba tan fuera de todo que pensaba de verdad que había ido genial. Y Bradley Cooper cuenta que en ese momento, en ese instante, con su amigo Will Arnett diciéndole las verdades del barquero, se dio cuenta del problema que tenía con ciertas sustancias y ciertas actitudes. Y cuando escuchas la conversación, cómo la recuerdan ambos amigos, te conmueve bastante porque pasados los años, ya consumado su éxito, ya siendo portada, siendo nominado a los Oscar, cuando lo cuenta, puedes volver a sentirle totalmente perdido. A veces todos hemos tenido situaciones, si bien no exactas, algo parecidas. Esos momentos en los que sientes que no terminas de encajar y que te hace decir comentarios incómodos que no sabes ni siquiera muy bien de dónde salen. Y también tenemos esos puntos de inflexión en los que de repente un buen amigo te dice algo y tu vida toma un rumbo diferente. Hay una canción de Dorian que siempre me emociona mucho, que se llama Los amigos que perdí. Porque siempre hay canciones para amores perdidos, para relaciones que se acaban, para ese primer amor puro e inolvidable, pero no para los amigos perdidos. Para los amigos perdidos de manera voluntaria. Esos amigos a los que a veces por 100 motivos distintos, por estilos de vida, por preferencias vitales, por caracteres, por maneras de afrontar los problemas, tienes que perder para poder crecer. Y esa canción de Dorian habla de eso. Y no me duelen los amigos que perdí, porque a veces tiene que ser así. Y pensaba en todo esto tras la conversación con mi invitado de hoy, con Pedro Zuazua,
que no necesariamente tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Porque hablamos de no encajar a veces, de usar el humor como coraza, de puntos de inflexión en la vida y de rumbos distintos que puede tomar por tomar ciertas decisiones y caminos. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Pedro es director de comunicación del diario El País, es un lector voraz, es amante del deporte, maniático y además Pedro dijo una vez que en su casa nunca iba a entrar un gato. Ahora tiene 2. Como tiene 2 libros sobre eso, sobre sus peripecias con Mía y Atún, sus gatos. Acaba de publicar Días para ser gato y viene hoy al hotel para charlar conmigo sobre estos temas y mucho más. Así que nos vamos a tomar un burbujeante, un chisporroteante, un veraniego Seagram's tónica justo antes de comer para charlar de todos estos temas, para disfrutar de la compañía de Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en el hotel. Encantado yo de que hayas venido. Tengo mucha curiosidad por saber cosas de tu apellido Zuazua, que me parece que es un apellido curioso al pronunciarlo y luego que debía ser siempre el último de la lista, ¿no? De todas las listas. Bueno, era el último no solamente alfabéticamente, sino en otras muchas materias, pero sí era efectivamente un apellido muy curioso. Es de origen navarro, aunque yo soy asturiano y obetense de pro, pero sí, el origen está en Navarra y era porque mi bisabuelo era un maestro armero que fue a trabajar a la fábrica de armas de Trubia de Oviedo y te diré que hay muchos más Zuazua de los que parece y muchos más Zuazua en Oviedo de los que puede parecer. De hecho, había otro Pedro Zuazua en Oviedo que ahí me venía muy bien porque corría a San Silvestre y siempre quedaba muy bien. Entonces la gente me preguntaba, salía clasificación, claro, los periódicos locales, y me decía todo el mundo, oye, va bien que corriste este año, Pedro y tal. Y yo decía, sí, bien. Lo que pasa es que entiendo que ese Pedro Zuazua, que luego investigué que era un médico, debe estar haciéndose ya, bueno, está entrando en años y va bajando los tiempos y me deja de interesar ya, ¿no? Entonces voy a tener que ver si tiene ya un heredero, ¿no? Que me siga dejando bien en las carreras. Me parece genial la anécdota de, oye, llamar al otro Pedro Zuazua y decirle, oye, a ver qué pasa, hay que entrenar más, hay que hacer mejores tiempos, pásame tu rutina, que hay que mejorar esto, hay que mejorar a ver qué estás desayunando. Hay que mejorar los tiempos, Pedro. No te puedes relajar. Eres director de comunicación del País y acabas de publicar tu segundo libro sobre gatos. Y se llama Días para ser gato, después de tu éxito En mi casa no entra un gato. Sí, el primer libro fue una consecuencia casi lógica de la adopción de Mía, que fue mi primera gata, a la que adopté en contra de mi voluntad. De hecho, era una de esas personas que siempre dicen, en mi casa no entra un gato, y años después me vi con una pequeña gata común europea viviendo conmigo. Fue una experiencia peculiar porque la primera noche quise devolverla, es decir, fue tan traumática el choque, digamos, de civilizaciones, ¿no? De la civilización felina y la humana, que la primera noche le pedí a la amiga que me la había enjaretado que por favor viniera por ella. Pero bueno, luego al final triunfó el amor y de ahí salió ese primer libro, Días para ser gato, que funcionó muy bien porque entroncó con mucha gente que, igual que yo, había dicho esa misma frase en algún momento de su vida y luego pues decidió incorporar gatos a su vida. Y ahora Días para ser gato es la segunda entrega. Creo, es muy felina también, es muy de experiencia porque adopté un segundo gato de nombre Atún, que nos ha trastocado la existencia tanto a Mía como a mí, que ya vivíamos plácidamente una rutina muy tranquila. Y bueno, pues es una crónica de la convivencia con los gatos en la pandemia. También tiene más personal porque coincide con la muerte de mi madre, con otros aspectos.
y mi madre era muy gata. De hecho, ella decía que la frase que decía que de mayor yo quiero ser gato, ¿no? Por lo bien que vivían. Entonces, bueno, intenta ser cómico. El libro, como el primero, tiene una parte también más sentimental y más de abrirme. Pero bueno, creo que es un libro sobre todo para hablar de la vida a través de los gatos. Sí, pues me parece muy buen título, Días para ser gato, porque tiene un poco formato casi de diario, ¿no? De plasmar ahí impresiones tuyas, de tu vida, de tus cosas que te encuentras, cosas que lees y que a lo mejor en otro formato no podrías compartirlas o no tendrías un espacio, y aquí las vas reuniendo. Y me gusta de repente pues las alusiones que haces a libros que te estás leyendo, a historias que te ocurren. Y luego aparte, claro, en este libro hay una cosa que yo por la que siento fascinación, y siempre que pregunto a mis amigos por cuando tienen que hacer algo parecido a esto, que es la inclusión de un elemento extraño en la casa de un animal que ya es su territorio, ¿no? Entonces, ese es lo que se genera ahí. Siempre me ha producido muchísima curiosidad, ¿no? El que venga un segundo animal, una segunda mascota, y cómo reacciona el primero, el príncipe destronado, ¿no? Como decía Delibes. Bueno, pues es un poco como los hermanos mayores, ¿no? Cuando te aparece el hermano menor y dices, jolín, con bien que estábamos, ¿no? Sí. Como dijo mi hermano, ¿cómo fue? Cuando mi hermano, yo soy el tercero de 3 hermanos, y cuando nací yo, mi hermano, que ya era economista, como vais a ver desde muy pequeñito, le dijo, ¿estás contento porque vas a tener un hermano pequeño? Y dijo, bueno, sí, dijo, pero ¿qué te pasa? Que estás así un poco como mohino. Y dice, es que no es lo mismo una herencia para 2 que para 3, ¿no? Entonces ya mi hermano iba un poco más allá, ya no iba solo que le fuera a destrozar las fichas del Subbuteo y los Legos y todo, y los tentes, era también que estaba viendo un paso más allá. Siempre fue un tío con mucha visión, y estaba viendo un paso más allá que iba a tener que repartir. Pero sí, pues Mía, que efectivamente era una gata muy feliz, muy tranquila, muy suya por otro lado. Pero bueno, teníamos una convivencia muy placentera, casi de película, ¿no? De los domingos por la tarde sentarnos a ver la serie o lo que fuera después de comer, y ella se tumbaba a mis pies, dormía tranquilamente, y bueno, pues nos llevábamos moderadamente bien, éramos moderadamente felices. Después adopté a Tun, al pequeño Tun, porque por mi trabajo viajo bastante, mucho más antes de la pandemia. Y se me partía el alma al dejar a Mía una semana o 10, 15 días sola, aunque fueran amigos a verla. Y bueno, pues me daba como pena. Y pregunta a todo el mundo, ¿y es mejor 2 que 1? Y todo el mundo decía que sí. Y bueno, pues después de un arduo proceso de adopción, porque de verdad que es muy difícil a veces. Sí, lo cuentas, se hace muy difícil. El proceso, sí. Llamabas, no, ya no. Llamabas otra vez, no. Sí, te decían, ¿quieres este? Y decías, sí, pues este no está. Te decían, ¿no? Entonces, era como... ¿Te habías encariñado con él? Pues ya no. Sí, eso es. Y de hecho, mira, me encariñé con uno que me había ofrecido una asociación que se llamaba Derek, que me recordaba a Derek, aquel novio que tuvo en Obregón, ¿te acuerdas? Sí. Yo tengo un amigo que se parece a él y le llamamos todavía a día de hoy Derek. Sí, pues se llamaba Derek, era un gato guapísimo, con un antifaz, y me dijeron a la asociación, mira, este está disponible. Y dije, bueno, pues fantástico. Y habíamos quedado para un viernes para recoger en una clínica de veterinaria de Moncloa al animalito. Me mandaron un contrato, porque cuando tú adoptas un animal por una asociación, el animal nunca es tuyo, es siempre de la asociación, ¿vale? Pues alguna vez chiflas y haces algo que no procede, te retiran la custodia del animal. Y nada, el miércoles la llamé a la señora para preguntarle si les querían que les llevara el contrato firmado a la veterinaria, o si querían que se lo mandara por correo. Me dijeron, no, es que Derek ya está adoptado. Y yo, ¿cómo? Por alguien mejor que tú. Sí. Y yo, ¿cómo? Y me dicen, sí, como es que ya está adoptado, porque esperábamos que nos mandas el contrato. Me habían dado el contrato el lunes, que ya habían contestado que todo ok, que teníamos una cita para el viernes en la clínica. Y yo, pero si habíamos quedado para la clínica. Y dice, no, bueno, pues ya no está. Entonces, no me suelo enfadar mucho, me enfadé, me enfadé de verdad. Y bueno, me enfadé tanto que la señora me mandó un correo al día siguiente para pedirme perdón, que no sabía lo que había pasado. No sé si me pasé en mi enfado. Y en ese momento casi lo dejo. Digo, mira, no quiero adoptar. Es que adoptar un gato estamos hablando, recuerdo. Sí. No quiero. Es que es un proceso muy, muy difícil, casi imposible. Y al final, por una amiga de una amiga que tiene una asociación en Almuñécar, en Granada,
me dijeron, mira, tenemos aquí uno, si lo quieres va mañana para allá. Dije, pues mira, testadlo. Y así vino, fui a recoger la Atocha, a la estación de Atocha, entré en el pequeño Atún y pasé muchos nervios en el momento de llegar porque efectivamente los gatos son muy territoriales. Los primeros días Mía quería trepanarlo, o sea, lo veía y lo odiaba. Hice el proceso tal como mandan, separarlos por habitaciones, darles el olor de uno a otro para que se fueran acostumbrando uno al otro. Y mira, después de una semana que los tenía separados, porque Atún estaba repantingado todo el día feliz de la vida, le daba igual todo, un domingo que me levanté con un poco de resaca, ya cabreado, dije, mira, ya está. Abrí la puerta, que fluya junté, todo. Sí, se pegaron 2 zarpazos y luego empezaron a llevarse bien. Ya. A mí también conozco a gente eso que tiene un gato o un perro y mete al contrario, o sea, mete a un perro a un gato en la vida. Y digo, eso tiene que ser todavía más traumático que lo otro, que lo tuyo, o sea, de 2 gatos. Bueno, depende del carácter un poco y también de la educación que les des. Bueno, la educación que le des al perro, porque el gato es no es inalineable, o sea, no puedes educarle ni para bien ni para mal. Entonces, pero creo, fíjate que igual con los perros se llevan incluso mejor que con los gatos, otros gatos. Sí. Sí. Interesante. El otro día vi que precisamente aúna un poco 2 de tus pasiones, el periodismo y el mundo de los gatos. El otro día vi una cosa que me hizo mucha gracia, un poco a raíz de lo del teletrabajo, ¿no? Del debate un artículo que publicaban en el Wall Street Journal, que eran como 2 artículos de opinión enfrentados sobre un gato y un perro, ¿no? Escrito por un gato y por un perro. Salía nada más como el boceto de un gato y un perro, como si fueran articulistas consagrados. Sí. Y el perro decía, ¿por qué no trabajar para siempre desde casa? Y el gato decía, ya está bien, suficiente, América necesita volver a las oficinas. Entonces los contrastes de los caracteres era genial. Sí, había otra tira cómica también un chiste del New Yorker que aparecía un gato un perro explicando que el ser humano con el que vivía pues le daba cariño, le daba cobijo, le daba comida, lo cuidaba para llevarlo al veterinario. Entonces decía, debe ser Dios, ¿no? Y entonces el gato decía lo mismo, decía, esta persona que vive conmigo dice, me da cobijo, me cuida, me lleva al veterinario, me asea, me todo, dice, debo ser Dios. Sí, exacto. ¿No? Esa diferencia de mentalidad. Claro, era una frase también es una frase de Christopher Hitchens también, que lo pones aquí en el libro. En cada capítulo, ¿no? Abres con una cita de algún escritor o alguien que tuviera gatos o que escribiera algo bonito, ¿no? De Patricia Highsmith, de Hemingway, de Iñaki Uriarte, que es súper de gatos también. Y una de ellas era esa de Hitchens, que dice eso. El perro, cuando le das cariño, cobijo y alimento, cree que eres Dios. Y el gato cree que es una deidad. Me parece fantástica esa reflexión, esa idea de los gatos con esa actitud que tienen un poco majestuosa, que a ti no te deja de sorprender a lo largo de las páginas del libro. Bueno, pues son muy condescendientes, son muy humanos, ¿eh? Es decir, son muy egoístas, como somos nosotros, van por el interés. Yo sospecho que a mí, yo creo que me quieren, pero sospecho que si mañana faltara y fuera alguien a darles de comer, a ellos les parecería igual de bien. O sea, de hecho, cuando algún amigo se queda en casa, cuando no estoy, para acompañarlo, se queda a dormir, Atún duerme con él igual que duerme conmigo. Es decir, que no tiene ningún problema. Él lo que quiere es 2 piernas entre las cuales colocarse y el resto le parece muy bien. Más das instrucciones muy metódicas, muy meticulosas, porque no dejas que cualquiera cuide de tus gatos. No, por supuesto. Y además te gusta que tengan su rutina, sus pasos que tienen que dar, ¿no? Sí, soy un ser bastante maniático, que también creo que tiene que ver bastante con la gente que tenemos gatos, ¿no? Que somos muy, muy caseros, muy hogareños y bastante maniáticos. Y no dejo a cualquiera cuidar de mis gatos. Y sobre todo puedo ser muy pesado con las personas que cuidan a mis gatos, que llegará un momento que me bloquearán en WhatsApp o algo, porque cuando estoy fuera pregunto mucho por ellos y además casi que les exijo que me manden fotos para saber que todo está bien. Con el periódico de hoy, ¿no? Sí, con exacto, no me vale de archivo. No me vale de archivo. Pero hay tú también lo habrás notado, ¿no? Que te dedicas mucho al mundo del periodismo, de la comunicación y demás, que hay de un tiempo a esta parte un fenómeno curioso con los gatos, que genera muchísima pasión en vídeos, en Facebook, el contenido de gatos, ¿no? Eso que también se popularizó mucho con lo de BuzzFeed y todo este tipo de medios que
no sabemos muy bien por qué. Bueno, sí, los gatos a la gente les gustan, son curiosos, dan juego, pero se han convertido en estrellas mediáticas, ¿no? También en TikTok, en las cuentas de gatos, en Instagram. Tú tienes una cuenta de Instagram y Sí. con mucho seguimiento, la gente de gatos. Entonces, Sí. Es Bueno, un fenómeno curioso ese. Creo que, en primer lugar, está la estética que tienen, ¿no? Que son muy elegantes, tú los ves caminar y son atractivos en sí mismos. Se lo decía Patricia Highsmith también, sí. esa actitud que tienen por Sí. andar por casa. Luego tiene otra cosa también que es ciencia pura, que es que la cara del gato no evoluciona mucho desde que es un bebé. Bueno, todo esto lo he aprendido ahora, no vamos a pensar que venía con todo esto sabido de serie, pero los gatos, su cara no cambia mucho desde que es bebé hasta que es adulto, es decir, la cara, las facciones Sí. no se transforman demasiado, con lo cual de alguna manera siempre refieren a la cara del bebé, y a todos nos gustan mucho más los bebés, los cachorros, que los animales o las personas mayores, ¿no? Sí. Entonces, tiene ese punto primero de atracción. Y luego tienen la parte también enigmática, ¿no? Es decir, de que nunca sabes qué están pensando, si es que están pensando algo, que posiblemente no. Tramando más Sí, que pensar. tramando, efectivamente, esa es la palabra, tramando. A veces se quedan mirando como si hubiera alguien o algo, una presencia, ¿no? Y que le miras y dices, ¿qué estás mirando, no? Dime si hay algo, si hay un fantasma, dímelo, por favor. Y tienen eso. Y luego también hay otra parte que es importante, que es que los dueños de gatos no vamos contando por ahí que tenemos gatos porque no los ve la gente. Es decir, cuando tú tienes perro, Claro. sales a la calle con el perro, la gente sabe que tienes un perro. De hecho, el perro es una herramienta utilísima para ligar. Porque el perro rompe la barrera de la comunicación. Lo más difícil al final de hablar con alguien es romper esa primera barrera para empezar a hablar, ¿no? Pero diga, oye, ¿cómo se llama? ¿Qué raza es? Bueno, Sí, ¿qué edad sí. tiene? Y ya estás hablando. El comienzo de Ciento en la Matasa. Eso es, ¿no? Y lo siguiente ya es una familia y todo. Pero los gatos, claro, nosotros no sabemos quién tiene gato y quién no. Bueno, sí lo podemos saber por los pelos que llevamos en la ropa, pero por lo general no lo sabes. Entonces también hay una parte también de compartir esos gestos, además que son graciosos por naturaleza, pero también de compartir algo que tenemos en casa. Es una cosa que está en casa y que de otra forma no podemos contar, sino porque nadie la vería. Sí, y me gusta esto que no haya para pensar. Es verdad que la gente no lo ve y es como algo que te gusta compartir o decir. Y luego también es verdad que tiene ese componente de que no deja de ser algo fascinante, de tener algo salvaje en tu casa, en pequeña escala, algo en miniatura, pero Claro. es como tener un pequeño tigre, ¿no? Mucha gente Sí, de hecho... de hecho los gatos, en teoría, o sea, en términos de edad evolutiva, digamos que están domesticados, entre comillas, lo de domesticados desde antes de ayer, porque podemos estar hablando de 9.000, 10.000 años desde que empezaron a tener una cierta relación con el ser humano, que fue además una relación interesada, porque ellos empiezan a acercarse en la zona de medio oeste de Mesopotamia, empiezan a acercarse al ser humano porque empieza a tener graneros el ser humano. Entonces los ratones van a los graneros y los gatos van detrás de los ratones, ¿no? Y el ser humano le ve cierta utilidad porque, claro, acaba con los ratones. Pero el gato no es un animal domesticado todavía. De hecho, las vacas, los perros, empezaron a mezclar colores en su pelaje mucho tiempo antes que los gatos. Los gatos, su mezcla de pelaje es de antes de ayer, que es cuando empieza una cierta domesticación, ¿no? Y mezcla de las razas. Hay muy pocas razas de gatos, es decir, nosotros conocemos principalmente es la común europea, y son unos animales que efectivamente no terminan son caseros, están bien en el hogar, pero cuando ven un pájaro, mis gatos no han cazado en la vida, y cuando ven un pájaro por la ventana se les cae la mandíbula. La mandíbula empieza a moverse de una manera que da miedo. Que uno dice, pero bueno, ¿qué tipo de...? Y es verdad que ¿Qué tipo de animal tengo aquí metido? Claro, Sí, claro. sí. Y cuando juegan, te meten un zarpazo y no se ponen ni colorados porque están jugando. Y está muy bien. Hay un libro de Abigail Tucker que se llama Un león en el sofá, ¿no? Y es que es eso. Yeah. Al final es un gran felino en el cuerpo de un menino. Con una carita adorable como el gato de Shrek, Sí. pero que te pueden, o sea, que como le tocan las narices, te pueden hacer una buena avería. Sí. Y luego también eso, que por ejemplo, a mí me encanta lo de que tengan fascinación por las cosas mecánicas, ¿no? Todo eso. Sí. Claro, es muy curioso verles cómo
interactúan con elementos cotidianos de la casa, pero con verdadera... Todo, es que les interesa... Les atrapa. Sí. Los perros son mucho más disipados, pero Sí. de repente el gato abandona todo lo que hay a su alrededor para centrar todos sus 5 sentidos en la cosa más absurda pero mecánica y que quiere entender cómo funciona o que le... Sí. Cómo juega con Yo creo que ello. era Purio Terencio el que decía que de nada del humano me es ajeno, ¿no? Pues los gatos tienen un punto de eso, es decir, de nada de lo que hace mi humano me es ajeno, ¿no? Porque todo les parece interesante. Y es curioso también cómo tú a un gato le compras un gran regalo, un rascador, lo que sea. Sí, todas unos las de juguetes. rascador. Sí. Y él se queda con la caja. La caja le parece un utensilio increíble. Y a lo mejor estás en casa barriendo y primero la escoba le parece apasionante, pero después sacas el recogedor y le parece aún más apasionante el recogedor. Entonces, Sí. son muy agradecidos para eso también. Sí, o en el libro tú dices que ¿por qué no venden cajas vacías para los gatos? ¿No? Claro, Porque claro. sería un hit auténtico. Sí, yo cada vez que compro una caja de unos playeros o algo, unas zapatillas de deporte... Unas Balbino, ¿no? Unas Balbino, por ejemplo, unas zapatillas... Que las hacéis vosotros. Sí, se las dejo unos días porque les hace feliz. No, sí, Les sí. hace muy feliz. Bueno, hay un meme por ahí que yo he compartido y hace poco lo comenté en el podcast, que me parece muy versátil además, que era la imagen de un gato con una especie de columpio enorme en su casa para él y al lado una caja de cartón minúscula y él metido ahí, ¿no? Claro. Entonces ahí se usa mucho para toda la biblioteca musical del mundo en Spotify y tu reproducción Claro, de tus 20 canciones Claro. en bucle. Pues sí, pues es que es así. Porque Es estás que cómodo. sí, el gato se ubica en cualquier caja y cuanto más pequeña e incómoda sea, mejor. Sí. Y luego hay una frase que me encanta, que también compartes en el libro, que yo me acordaba de ella de Garfield, que era la de cuando vas a hablar ahora de lo de la evolución de los gatos o cómo son todavía, que no están domesticados del todo, ¿no? Y decía Garfield, los gatos somos los únicos que no hemos hecho el imbécil en el circo. Efectivamente. Es genial. Sí. Es genial. Es que de hecho, mira, en el primer libro lo contaba, en la CIA alguna gente de la CIA estaba en Asia en casa de un embajador y se dio cuenta que los gatos rondaban tranquilamente por el patio del embajador. Entonces pensó, oye, pues pueden ser buenos espías los gatos, ¿no? Sí, entonces pusieron en marcha un proyecto que se llamaba Operación... en español suena peor que en inglés era Acoustic Kitten, que pues todavía, pero claro, en español la operación era Gatito Acústico, ¿vale? Y pusieron en marcha un proyecto para que los gatos se infiltraran en embajadas rusas o donde fuera, ¿no? Para espiar era más en los años de la Guerra Fría. Y estuvieron varios meses entrenando a los gatos, pidiéndoles que fueran a un sitio, que fueran a otro. Hicieron incluso una prueba que entraran en un edificio, pero el gato inmediatamente olió comida y se fue para donde tenía que ir. Y al final el informe de la CIA decía, mira, está muy bien, los gatos son fantásticos para espiar, pero no. No, porque no hay manera de conducirlos. Bueno, como había un gato, ¿no? Que estaba con... ¿cómo se llama? El de los Wikileaks. ¿Con Assange? El gato que estaba con Assange en la embajada de Ecuador, ¿no? Que salía, le ponía corbata y salía por la ventana y tenía como una cuenta de Instagram. Y tú te hablas de Larry, el gato del primer ministro británico, que aparece y sale cuando quiere. Y Sí, bueno, no solamente eso, sino que además cuando entra en el 10 Downing Street, el policía que está afuera, si Larry quiere entrar, tiene que picar a llamar a la puerta para que le abra la puerta a Larry y Larry pueda entrar cuando quiera. Sí. Es genial eso de los gatos, esa actitud, pero me gusta lo de que dices que podrían haber sido buenos espías. Además, yo por ejemplo, yo no tengo gato, pero cuando voy a correr por el Retiro, hay gatos. Sí. De repente les ves sueltos por ahí y les ves cómo interactúan y cómo se cuelan, van por libre, tienen su forma de estar en el mundo, entonces podrían ser buenos espías. Son muy libres, sí. Además, luego dice John Gray en su ensayo de filosofía felina que al final el gato tiene una cosa muy buena, el gato y todos los animales, obviamente, ¿no? Y todos los seres que no tienen conciencia, que es que no tienen que inventarse ni la filosofía ni la religión para explicar la vida, es decir, o para explicar la muerte, ¿no? Que es básicamente para lo que se inventan las creencias. Y claro, los gatos es que, vistos desde la perspectiva humana, les importa todo tres narices. Es que es así.
Me gusta mucho lo que cuentas de tus gatos que dominarán el mundo, pone en la faja. Que... Bueno, ya lo hacen, ¿eh? Ya dominan lo... Internet y no entran en Internet, o sea que... No sé si viste el documental en Netflix que se llama Don't Fuck With Cats. Sí, es curioso, ¿no? Que el documental... De hecho, en el periódico me dijeron, oye, ¿por qué no escribes algo sobre este documental? Pero luego vi que era un tema mucho más serio que los gatos, ¿no? Que hicieron un asesinato. Y entonces, pero es curioso que es una persona que desaparece, no recuerdo exactamente muy bien la trama, pero sí. Bueno, es un asesinato, ¿no? Una persona que secuestran y asesinan. Pero hasta que no el tipo no maltrata a un gato y lo cuenta en Facebook, no empieza la gente a intentar buscar quién es. O sea, es increíble. Es decir, que ha matado a una persona. Bueno, ha matado a una persona, pero cuidado con los gatos. No, cuidado, o sea, claro, la historia es que era un tipo raro, típico colgado de estos de internet, que hay unos cuantos, y se dedicó un día a subir un vídeo en el que maltrataba a gatos, ¿no? Entonces, claro, de repente... típica patrulla es que tiene un nombre en inglés, pero son como esta gente que se dedica a patrullar internet, ¿no? Son como hackers buenos, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, de repente se volcaron todo el esfuerzo que tenían en ver vídeos de este tipo hasta lograr encontrar el detalle más nimio que observaron en ese vídeo apenas unos segundos para tirar de ese hilo y llegar a esa persona. Y esa persona luego, claro, evidentemente, pues era un tipo con tendencias violentas que había participado en un homicidio. Pero cómo logran desenmascarar a esta persona es entre fascinante e inquietante, un poco por lo que dices tú y también por cómo hay gente como... Es que es una película en sí misma la investigación. No, sí, tal como está contada, es que es así, porque los detalles y además tiene esos giros de repente un punto que aparece detrás de un póster que vieron que era de no sé qué año, no sé si era en Canadá. Y entonces van tirando de la localización. Sí. Es una investigación en vivo. Sí. Se vuelcan totalmente para eso, pero la moraleja es: no te metas con los gatos porque ahí aparece la gente, porque es lo que une a muchísima gente que no tiene nada en común. Entonces, claro, era curioso ver a gente que no se había conocido nunca estableciendo una relación muy cercana de investigación porque les une el amor o el respeto a los gatos. Absolutamente. Es curioso eso. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust y te quería hacer unas cuantas preguntas a ver qué sabemos de Pedro Zuazua. ¿Te parece? Perfecto. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Bueno, creo que a lo más que se puede aspirar en la vida es a ser moderadamente feliz. Ya, antes lo has dicho, me gusta. Mucha gente cuando me pregunta qué tal estoy, lo he pensado antes cuando lo has dicho, suelo decir razonablemente feliz, que me parece uno de lo que aspira. Mi madre cuando le preguntaban cómo estás decía, bien o te cuento, decía ella, ¿no? Bueno... Yo soy moderadamente feliz los domingos. Es decir, un domingo por la mañana, por ejemplo, me suelo despertar temprano los domingos, escribo la sección que tengo de reseñas de libros de deporte en el País. He desayunado previamente y como a las 10 o así salgo a correr. Y es el día de la semana que hago series, ¿no? Hago un poco más de velocidad y un poco más de esfuerzo, o sea, es más exigente. El otro Pedro Zuazua estaría orgulloso de ti. Estaría muy orgulloso y casi mejoraría sus tiempos. Y cuando vuelvo a casa, me paro justo vuelvo al Templo de Voz, cruzo el Palacio Real y ya termino, digamos, de correr el ejercicio justo llegando al puente de la calle Bailén. Y ahí, ese tramo que voy hasta casa, que suele hacer sol, que paro y compro algo, que tengo ya el ejercicio hecho, el día hecho, digamos, y tengo todo el día por delante, digamos que es un momento bastante cercano a lo que podría ser la felicidad. Que me gusta mucho. Entiendo que alguien como tú siempre repite la misma ruta para correr, ¿no? Por supuesto. De hecho, cuando a veces, fíjate, yo llevo muchos años yendo al psiquiatra y para hablar conmigo mismo, para entenderme, para conocerme, voy mejorando algunas cosas, pero para mí es un triunfo algunos días, aunque sea solamente cambiar la ruta. Es decir, me veo a mí mismo, sé que soy un ser maniático y hasta la desesperación.
Pero cuando salgo a correr, a lo mejor vuelvo a casa muy orgulloso porque a lo mejor, ojo, que a lo mejor lo que he hecho es... Una aventura, es una aventura. Sí, Sí. ir al templo de Devot por otra calle. O sea, pero claro, para mí eso es como ir al Amazonas. Entonces... pero son cosas que uno va viendo y se va entendiendo y al final también hay cosas que uno sabe que no hace daño a nadie con las manías personales. Sí. Y, hombre, si fastidiara a alguien o algo, pues sería otra cosa, ¿no? Pero en esto son como pequeñas chorradas del día a día que hacen que yo pienso que son grandes avances para la historia de la humanidad, ¿no? Pero en realidad son tonterías, pero claro, uno al final ya con 40 años se va haciendo cada vez más raro y más peculiar. Él es un poco como Jack Nicholson en Mejor Imposible, ¿no? Cuando va casi evitando las rayas de las aceras y demás. No tanto. No ha roto todavía en todavía no estoy en ese punto, pero déjame unos años. Déjame que desarrolle esto y puedo llegar a lo del bueno de Jack. Pero me gusta mucho eso que dices de esa felicidad que uno alcanza habiendo ganado al día ya por la mañana, ¿no? Eso es bonito cuando... Sobre todo porque tienes la perspectiva un poco de que... ya pues yo pienso, ¿no? Voy a volver a casa, me voy a tomar un café, voy a redesayunar, me voy a sentar a leer un libro tranquilamente e incluso es probable que me quede un poco adormilado antes de comer. Pues sí, eso me parece muy cercano a la felicidad. También porque tienes esa perspectiva todavía un domingo, porque los domingos son días tristes, ¿no? No sé a ti qué te parecen, pero a mí... Sí, por eso, porque cuando has empezado a decir que eres moderadamente feliz los domingos, digo, mira, no, este elogio del domingo me parece no tan común. A ver, también porque vivo en el centro... Y entonces los domingos para mí son día de rastro, día de ambiente, de gente viviendo, no es gente, digamos, de botellón, ni el lolo, ni todo esto, ni hemos venido a emborracharnos y todas las cosas. Es gente viviendo, ¿no? Y es verdad que es una zona con mucha vida también los domingos. Me acuerdo cuando era pequeño en Oviedo que el domingo se apagaba todo, ¿no? Un poco era pues como aquí en el barrio, ¿no? Que los domingos son un día de otro ritmo. Sí, ¿no? sí. Y a mí me gusta ese ruido, me gusta oír gente y los domingos tengo la suerte de que siempre hay gente, es decir, en la zona en la que vivo. Entonces, pues sí me gustan y me entra el sol por la ventana, entonces... Lo de que se apagaban los domingos a mí me ocurría también un poco en Santander y es verdad que tiene ese algo de melancolía el domingo en una ciudad, a lo mejor de provincia, de la gente se va ya recogiendo, claro. Se va recogiendo, se va volviéndose a los aposentos. Es un poco lo caso, ¿no? Quizá lo de la semana, ha terminado la semana, en esta orden que tenemos de los 7 días y es el cierre, ¿no? Es una pequeña muerte, ¿no? De la semana y después además de venir del sábado, del descanso y la perspectiva también de que al día siguiente hay que madrugar, claro. Sí, a mí la música del partido del Plus tenía para mí esa punzada agridulce de... Sí. Sé que hay a lo mejor un buen partido, pero sé que esto está muerto ya fin de semana y mañana es lunes y hay que ir al colegio y todo eso. Tenía ese arrebato de último de libertad, ¿no? Pero también había épocas, no sé si te pasaba a ti, que era como que, bueno, todavía me queda esto, ¿no? Era como optimista, ¿no? Era, a veces ya llega el domingo por la noche, pero a veces era... Todavía me queda el partido del Plus y luego además voy a no sé qué. Y entonces era como que te daba un poco de alegría. Llegaba igual, como todo. Pero te daba un poco de esperanza. Sí. Un rasgo que no te guste demasiado de ti mismo, aparte de las manías que hemos hablado. Pues mira, no me gusta que me azoto con facilidad. Es decir, cuando necesito hacer algo y la primera reacción que tengo siempre... O sea, la primera reacción, la primera decisión que tomo siempre es mala. O sea, no soy capaz todavía de entender que tengo que parar 2 segundos para pensar. Y sí que últimamente estoy dándome cuenta de eso, de decir, a ver, Pedrín, para un segundo, vamos a ver, piensa que no te van a dar ningún premio por decidir ya. Y sí que me enerva un poco eso, el ser incapaz de tener esa pausa para el criterio, a veces. Ya, que enseguida picas espuela, ¿no? Claro, luego ya inmediatamente ya lo pienso y digo, no, la solución es esta. Pero paso 10-15 minutos absolutamente azorado, que pienso que se acaba el mundo, y a lo mejor estoy hablando de una chorrada, o sea, de cualquier chorrada. Pero me gustaría tener esa calma porque creo que estoy perdiendo el tiempo, vaya. Es
curioso, porque o sea, que eres alguien muy resolutivo, ¿no? Digamos que quieres hacer las cosas. Y Eso es, pero también creo que tiene que ver con mi trabajo. Es decir, que al final en Claro. comunicación lo que te piden son soluciones. Es decir, no, tú tienes que llegar con la solución, ¿no? Y muchas veces te toca solucionar problemas importantes. Y tienes que buscar la manera de llegar con ello arreglado. No tienes que llegar con más problemas. Entonces yo creo que también eso se me traslada a la vida personal y hay veces que me cuesta un poco. Pues mira, era una pregunta que tenía para después, pero te la hago ya que ha salido el tema. Un poco, siendo director de comunicación de un medio como El País y con aparte has tenido ya también más responsabilidades dentro del grupo y demás, ¿qué has aprendido? Porque es un puesto que siempre me ha parecido muy interesante en general, ¿eh? Y también, por ejemplo, lo pienso mucho cada vez que hay un tipo de crisis en algún medio, con alguna marca, siempre pienso en el director de comunicación, ¿no? En qué tendrá que hacer, qué pensará, cómo habrán hecho el gabinete de crisis o algo así. ¿Sabes? De cómo Sí. es ese trabajo, me genera mucha curiosidad. Bueno, lo principal por ejemplo, en caso de crisis, lo principal es el trabajo previo que tengas hecho. Es decir, porque al final en la crisis no vas a tener tiempo para pensar nada ni para hacer nada. Es decir, además Plan de contingencia. Sí, pero lo que pasa es que los planes de contingencia en el fondo no valen para nada, porque una crisis es una crisis porque es algo nuevo. Claro. Entonces, Fukushima es hoy más segura que antes del terremoto, antes del maremoto. Pero seguramente no sea lo suficientemente segura como para el siguiente maremoto que vaya a llegar, que sea superior a lo que hemos visto. Entonces, Sí. tú en comunicación estás preparado para lo que conoces, pero las crisis te vienen por pues alguien que a lo mejor a las 5 de la mañana se ha puesto a tuitear cosas que no debería, o alguien que ha publicado algo que no procedía, o una polémica que surge porque alguien se ha cagado en todo lo cagable y ha metido al periódico por el medio. Bueno, es que hay muchas crisis que no te puedes ni imaginar por dónde te pueden venir. Entonces, creo que lo importante es el trabajo que tengas previo hecho. Para mí la clave para un director de comunicación es conocer muy bien la empresa o la entidad o la institución en la que trabaja y saber a quién hay que llamar en cada momento para qué. Es decir, saber quién es la persona que soluciona ese problema concreto. Y luego es muy importante también no actuar de primeras por impulso, sino que esperar a tener toda la información. Hay que ser un poco periodista para eso, es decir, recopilar la información, ver y a partir de ahí decidir. Y también tener en cuenta que todos nos dejamos pelos en todas las gateras. Es decir, no puedes pretender salir indemne de nada. Siempre que hay una crisis, tú vas a salir dañado. Puede ser más o menos, puedes gestionarla mejor o peor, pero vas a salir dañado. Y eso hay que asumirlo desde el principio. Es decir, hasta dónde quiero que me llegue, que me alcance esta crisis. Hasta dónde creo que puedo ceder con esta crisis. Y hacer una valoración de cómo quieres quedar después. O sea, creo que lo importante es tener primero la confianza y la transparencia con tus jefes y con las personas que controlan la empresa. Y luego tener tú la cabeza fría y también el criterio para hablar y decir, mira, compañeros, yo creo que aquí hay que hacer esto, vosotros haced lo que queráis, pero mi criterio es este. Y mantenerlo y explicar por qué. Y, por ejemplo, ¿nos podrías poner algún tipo de ejemplo de algún tipo de crisis que hayas tenido y que hayas aprendido y que digas, mira, de aquí se hizo bien y salimos bien, ¿sabes? De esta situación, ¿sabes? Si tienes algún ejemplo, a lo mejor de algo sobrevenido, de algo que te gusta poner como ejemplo de decir, mira, esto me ha venido bien y he aprendido mucho de esta situación. Bueno, a ver, de todo aprendes, sobre todo de cuando metes la pata aprendes mucho, pero no te sabría decir. Es que al final el periódico el país es una institución, es casi tan importante como, no te sabría decirte, como la empresa más importante de este país, incluso de América, ¿no? En fin, en términos de comunicación, tiene un nombre, cualquier cosa que hace tiene mucha repercusión. Entonces, no te sabría decir un ejemplo claro porque no hay... No te digo de crisis, también te digo de algo, una situación... No, mira, yo lo que sí te digo que he aprendido, lo que he aprendido en estos años, es que hay que escuchar a los lectores. O sea, en todo este tiempo, cada vez que los lectores del país son muy pasionales, son un poco como un equipo de fútbol, quieren al periódico como un equipo de fútbol, y cuando el periódico hace algo que a su juicio no está bien, se enfadan con el periódico, pero se enfadan igual que tú con el Madrid o con el Racing. Sí, o sea, sí. Se enfadan de verdad y te mandan correos bueno, correctos,
pero que te dicen de todo. Y sí que he aprendido que en cuanto les llamas y hablas con ellos y les escuchas, pueden seguir cabreados, pero se reconcilian con el periódico. Y dicen, mira, a mí me lo dice mucho, dice, nunca imaginé que me fuera a llamar el director de comunicación del periódico. Una de las patas más importantes de mi trabajo, de las que más me gustan además, es ese trato con los lectores, que pues cada día podemos llamar a una decena de ellos por diferentes motivos. Pero esa pata, digo, es una cosa que he aprendido, que además siempre vienes y dices, no, ¿quién va a valorar que lo llamen para pedirle perdón o para explicarle algo? Pues la gente valora que la llamen para que le suene el teléfono y de repente le diga, mira, soy Pedro Zaza, director de comunicación del País, y se quedan como diciendo, pues mire, muchas gracias. Le agradezco. Además siempre dicen, agradezco mucho que me haya llamado y la explicación. Que luego es una cosa también que para empresas, para políticos, para todo, da un poco de rabia porque parece que a veces se trata a la gente como si fueran inmaduros, ¿no? Como si no supieran gestionar sus propios sentimientos. Sí, lo de o infantilizar a la gente es bastante habitual. Y aquí no, porque de verdad he tenido conversaciones maravillosas con lectores. Mira, ahora por ejemplo, en el País tuvimos que anunciar que dejábamos de imprimir las páginas de cartelera del cine, de los cines en Madrid y en Barcelona. Y eso para un tipo de lector del País que compra el periódico todos los días en papel, pues hablando claramente, es una putada. Porque ellos se juntaban para tomar el café con los amigos o con las amigas, miraban a ver qué película iban a ver, y si iban a Plaza España, donde fuera, a ver los cines, al Retiro, a los Renoir, y les gustaba ver allí, y hacían su pequeño... Además, digamos que les dibujaba la ciudad, ¿no? El mapa de la cartelera. Entonces llegaron muchas cartas de lectores que, bueno, pues tristes, al final lo entienden también, porque todo evoluciona, ¿no? Y hoy en día está toda la información en Internet. Pero claro, ellos decían, bueno, es que... Y los llamabas y hablabas con ellos y acabas teniendo unas conversaciones maravillosas sobre cine con ellos, porque eran muy cinéfilos todos ellos. Sí. Pero al final lo que te decían es... bueno, me has trastocado la rutina. Claro. Sí, pero te decía, mira, Pedro, dice, ya doy por hecho que no va a volver la cartelera y tal, pero te agradezco mucho que nos hayáis llamado. Claro. Y al final es una manera también de que sientan que el País es su casa. Porque es su casa. Metemos la pata todos los días, como todo el mundo. Y a veces tomamos decisiones que son ingratas, pues para un porcentaje de gente que a nosotros son importantes para nosotros y además merecen un respeto. Sí. Pero siempre que se la expliques, y muchos de ellos ya lo saben por qué es, y saben hacia dónde va el mundo, porque no son tontos, pero solamente que alguien llame y les diga, pues mirad, es por esto. Es porque estamos en un proceso de transformación digital, queremos dedicar páginas a información, bueno, pues a la paginación que vaya más destinada a contenidos, digamos, más que a la cartelera, y lo entienden perfectamente. Pero claro, alguien hace el ejercicio de llamarles y explicárselo con naturalidad, y alguno te dirá, pues mira, a mí me parece mal, pues ahí contra eso no podemos hacer nada, que lo que le parece a cada lector, lo que le parece a cada lector. Pero sí tienes por lo menos la deferencia y el detalle de llamarles y explicárselo. Es que es un momento, además, muy de esto que hablas, ¿no? Pasa también mucho con el tema de los bancos, y yo lo veo muy habitualmente ahora, ¿no? Que todo va hacia un mundo más digital, y eso, claro, también conlleva que hay personas que no están tan familiarizadas con ese sistema y que entonces, claro, se tienen que adaptar. Entonces, ¿cómo hacer esos dos mundos que puedan convivir? A veces es directamente imposible. Entonces, claro, es el dilema ese complicado, ¿no? El de a ver si ellos se pueden adaptar o cómo hago para que puedan seguir siendo clientes sin perderles, ¿no? Es un momento delicado. Y mucho de lo que pasa hoy de esta, digamos... brecha. ¿No? Sí, brecha también de la situación que vemos de tensión que hay en la calle, ¿no? En los políticos tal, tiene mucho que ver con el miedo a la gente al cambio. Y es humano. Es que, hay gente que tiene miedo realmente a que cambie un tipo de vida que conoció y que va a desaparecer. Pues ¿quién no tiene miedo a eso? Pues mucha gente. Luego podemos afrontarlo de una manera o de otra, pero es importante también entender que no todo el mundo piensa igual que nosotros y no todo el mundo entiende la vida igual que nosotros. Entonces, creo que ahí hay una parte de empatía muy importante de entender el miedo al cambio. Hay un cómic muy bueno que ganó un premio de una historia de una fábrica de ventiladores, de un tipo que los hacía como muy artesanal, una de su tienda, y que, claro, con la llegada del aire acondicionado,
se queda arruinado, ¿no? Después de una época de muchísimo éxito, ¿no? Entonces habla él y dice, es una frase así me quedó grabada, ¿no? Como dice, para alguien que siempre ha creído como yo en el avance y en el progreso, ser aplastado por ese mismo progreso y por ese mismo avance me resultaba tremendamente irónico y doloroso, ¿no? Claro. Entonces, es muy buena imagen, claro. Sí. Un rasgo que no te guste en los demás. No me gusta el egoísmo. O sea, el egoísmo entendido desde el aprovechamiento, ¿no? de la otra persona. Eso no me gusta. ¿Y te gustan los gatos? Dices. Pero el gato en el fondo... Me ha gustado por eso, antes como has metido lo de dejarte preso en la gatera, ¿eh? No pierdes oportunidad claro, por para... supuesto, el marketing. No, pero el egoísmo de la gente que se arrima porque quiere algo, necesita algo, ¿no? No, es un rasgo que me hace sentir incómodo. Una palabra que digas muy a menudo, una muletilla o algo que a veces te sorprendes a ti mismo y digas, esto lo digo sin parar. Se me escapa mucho la expresión yo diría que... eso se me escapa mucho. Yo diría que... O sea, no, pero en el sentido de que no tengo seguro lo que... Yo diría que sí, o yo diría que estaba en algún sitio. Y también se me escapa mucho el o asturiano. Que cuando vengo de Asturias el fin de semana se me salta y a lo mejor estoy en una reunión y digo sí o yo qué sé, cualquier cosa, se me escapa. Pero bueno, esa me hace ilusión que se me escape. O sea, sí, hay algunos localismos que hay que mantener, sí, ¿no? Sí. ¿Y también dices lo de me presta o no? Sí, lo digo bastante. Lo que pasa es que cuando en mi alma de filólogo, aunque abandonara la práctica de la filología, intento no decir prestar cuando estoy en una conversación que no se va a entender, porque ya sabes que es el crossover de las palabras, ¿no? Que sea entre asturiano y español y puede no entenderse. Pero sí lo digo, claro, me gusta mucho, me presta mucho decir prestar, de hecho. Sí. Un lugar en el que fuiste muy feliz y a veces en el que un recuerdo al que te gustaría volver, un momento de tu vida, un verano, un viaje. Fui muy feliz y soy muy feliz en Ribadesella, en Asturias. Teníamos allí un piso que era de mis padres y allí cuando tenía 16 años mi vida cambió totalmente porque fue una escena casi de película. Yo tenía una pandilla de toda la vida y volvía de jugar un torneo en Holanda de fútbol con el equipo del colegio. Habíamos ido en el mes de agosto y volví una tarde un viaje en autobús desde Ámsterdam, imagínate, desde Haarlem, Holanda, en autobús, 24 horas. Con los pibardos en el autobús, duro, claro, duro, eso... Sí. Y ese verano me dio por... mi pandilla de toda la vida era como que no me apetecía salir de casa y entonces me dediqué a leer libros de Expediente X. O sea, me leía... Y el cartero de Neruda, no sé, porque estaba por allí y me lo leí. Me gusta esa mezcla. Era mezcla, sí, pero me leía compulsivamente los libros de Expediente X. También me leía los de Michael Crichton de Jurassic Park. Hombre. Pero entonces llegó a tal momento que mi madre se preocupó de que su hijo no saliera. Es decir, la vida al revés, ¿no? Es decir, la madre, oye, es que mi hijo no sale. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿No? Me lo han estropeado. Tampoco era muy de salir antes. Y entonces mi madre se empeñó en que saliera. Entonces un día salí con mis amigos de toda la vida. Y éramos todavía, aunque teníamos 15 y 16 años, éramos todavía muy infantiles, que no era nada malo, ¿eh? Salíamos en bicicleta, compramos unos donetes para ir a merendar, íbamos a una playa y merendábamos y volvíamos con la bicicleta. Y entonces esa tarde salí con ellos en bici y llevábamos como 15-20 minutos. Yo estaba muy cansado pues, de estar todo el día tumbado en casa, no me apetecía salir nada. Y de repente les dije, oye chicos, que yo me vuelvo para casa. Y yo me volví, torcí hacia la izquierda. Ellos tiraron hacia la derecha y volví para Ribadesella. Yo los vi alejarse por el camino. Fue la última vez que quedé con ellos en mi vida. Pasé otra semana más en casa y ahí madre desesperada convenció a otros amigos diferentes para que vinieran a buscarme y conocí a los que son hoy mis amigos, mi pandilla de Ribadesella, que es la pandilla también del invierno. Están muchos de ellos aquí en Madrid y encontré un mundo en el que me ubiqué. Es decir, yo hasta entonces... Bueno, en el colegio no me habían expulsado del colegio al que estaba porque no era muy mal estudiante,
Era el típico así como graciosete, que intentaba ser graciosete y no tenía gracia porque no sabía cómo ubicarme en el colegio, no sabía dónde ponerme, esa inseguridad que se tiene, ¿no? Y de repente encontré un sitio que vi gente que le interesaba lo que yo decía. Bueno, no es que le interesara, pero que no me juzgaban y que les parecía simpático lo que decía. Y de repente empecé a ver que podía gustar a algunas chicas. Y de cosas que a mí nunca jamás me habían pasado. Y recuerdo aquel verano con gran ilusión de descubrir como un mundo totalmente diferente. Y hoy son mis amigos, todos ellos. Nos vemos cada muy poco tiempo. Siempre coincidimos en Antigüedad en verano. Viajamos mucho por el mundo. Y no sé, fue como, diría, si pudiera volver, quizá volvería aquel verano de descubrimiento de una vida diferente. Qué interesante esto de cuentas, porque es un tema que yo he hablado de vez en cuando con amigos y con gente, que es, a veces ves a personas que creen que han firmado un contrato vitalicio con un grupo de amigos que, por lo que sea, han coincidido en el tiempo y en el espacio, y creen que se deben a ese grupo, que tienen que permanecer ahí eternamente. Cuando hay veces que, por lo que sea, has tenido mala suerte y has caído en un grupo que no congenias o que no sacas tu mejor versión, ¿no? Y a veces la gente ves que se mantiene como un injerto que no es natural y se está perdiendo quizá muchas cosas, ¿no? Y a veces es así lo de la vida, ¿no? Que tan sencillo como tú, lo de coger otro camino en la bicicleta y de repente quién eres tú como persona, pues cambia, ¿no? Sí, y yo había sido inmensamente feliz con ellos, de pequeño. Es decir, cuando íbamos a las fiestas de Prado, a las verbenas, con las pandillas de padres, con todo, había sido muy, muy feliz, pero por algo, por lo que fuera, pues eso que a veces cambias y de repente por azar o porque estabas predestinado a ello, no tengo ni idea, como que encuentras otro grupo, otro espacio, ¿no? Y te ubicas. Sí, ubicarse, no es tan fácil, a veces. No. Bueno, hemos hablado antes un poco fuera de micro, ¿no? Que a veces, incluso cuando uno se dedica a escribir, en función de la cabecera en la que esté, sin él cambiar como persona, pero tú no te ubicas a lo mejor tan bien, ¿no? De un paso de un sitio a otro, cuando vas a un nuevo medio. No, por ejemplo, mira, cuando escribo en La Nueva España, en Asturias, soy mucho más sentimental que en el país. También es un tipo de lectura diferente porque al final se trata un poco más de hablar de la ciudad, de lo que sea. Pero sí, es que cambia mucho y uno se pone en la mente de sus lectores, de los que van a leerle, y no es lo mismo que interesa a una persona que es lectora en Oviedo a una persona que es lectora en Madrid. Ya les conoces y les llamas y te cuentan sus cosas, pues ya claro, tienes aquí en la cabeza metido totalmente. Claro, te la juegas más, claro. Totalmente. ¿Dónde te gustaría vivir una temporada? No me vale decirme Asturias, que no, ya he vivido una temporada, ya te preocupes. Un sitio en el que te gustaría, a lo mejor, típico sitio al que vas de viaje, a lo mejor, y dices, me encantaría... Mira, me gustaría probar Lisboa. Sí, siempre me gustó esa mezcla que tiene de melancolía y de alegría, y me gustaría. Y luego tengo esa cosa que tenemos muchos de nuestra generación con Buenos Aires y con Montevideo. A mí, por ejemplo, Montevideo es porque me encantaba Benedetti de pequeño, me leía los cuentos y leía todas las historias de Benedetti, del Parque Rodó y todo, y siempre me quedó esa cosa. Y luego fui a Buenos Aires hace 4 años, el último congreso de la lengua, que fue en Córdoba, y me pareció una ciudad trepidante. Me pareció que luego tiene la parte de la crisis y de que el país está en un momento complicado, pero me pareció una ciudad trepidante. Lo que pasa es que luego me pasa que pienso también, digo, uy, qué lejos está, ¿no? Dices, para ir un fin de semana, ¿no? Para que te vayan a ver un fin de semana. Pero claro, eso es la mentalidad de la mía de estructurado. Pero Lisboa es una ciudad que siempre me ha atraído, y Buenos Aires es un sitio que veo interesante. Pero bueno, como si tuvieras tu poder de decisión, ¿no? Al final es donde quieran mía y atún y ya está, ¿no? Bueno, efectivamente, claro, tenía que ser un país que fuera respetuoso con los gatos, por supuesto. Exacto. ¿Hay ciudades más
No, bueno, todo el mundo habla de Estambul, ¿no? Que es la ciudad de los gatos, que está llena de gatos, que está el famoso Kedi, aquel, ¿no? El documental que hicieron, aquel gato que sale apoyado en una escalera como regordete. Pero sospecho que todas las ciudades tienen que ser felinas por naturaleza, porque los gatos son multitud, hay muchísimos. Sí, bueno, Guy Tallis escribió sobre los gatos en Nueva York, de cómo cuántos gatos había, cómo se movían por la ciudad, cómo había como corrientes subterráneas. Sí, claro. Claro. Además, los gatos tienen ese componente un poco también esquivo, ¿no? De que se mueven incluso en las sombras, ¿no? Se manejan ahí en sitios donde no se les espera a nadie, incluso eso que siempre me ha gustado, ¿no? Lo de cuando se meten cuando hace frío dentro del coche, pero por debajo de la rueda y tal, para quedarse calentitos. Efectivamente, ahí. Porque buscar los mejores lugares, claro. Claro. Eso. Y la capacidad que tienen para esconderse también, que me acuerdo de la anécdota que cuentas de cuando tus gatos escaparon y que estaba tu familia metida ahí en casa, tu madre, tus tías. Aquello. Sí, porque, bueno, en realidad no habían escapado, pero ellas pensaban que se habían escapado, estaban metidos en un armario y estaba metida mía en un armario. Y mi madre me decía, a la pobre, que había sido el peor día de su vida, que pensaba que le iba a matar yo cuando llegara a casa porque había perdido a la gata. Que no lo hubiera matado, por supuesto. Pero estaba realmente agobiada. Hombre, claro, es que es una situación. A mí alguna vez... con algún amigo que voy a verle y me dice, ¿quieres pasar al perro? Y te juro, o me lo deja a lo mejor un día y me produce también un agobio y digo, es como le llega a pasar algo y sea yo el responsable. No quiero ser yo esa persona que bajo mi custodia el pobre perro ha perecido o se ha escapado, cualquier tragedia, ¿no? Me agobia ese posible escenario. Sí, es que sea yo para siempre, que sea yo para siempre me asocies con este momento. Sí, eso también lo pienso a veces cuando voy a cuidar yo a los gatos de algunos amigos también, porque claro, hay que devolver los favores. Sí, claro. Y me da mucha responsabilidad de pensarlo, de decir, oye, no metas la pata aquí a ver si va a pasar algo. Y lo que me hacía gracia era que cuando creían que se había escapado Mía, claro, no tenían carteles, pero salieron con la portada de tu libro. Claro, porque coincidía justo que había venido la presentación del libro en Madrid. Sí. Entonces, mi tía Chelo, que vive en Ibiza, desesperada ya, bajó con la portada del libro, que sale Mía, del primero, y le preguntaba a la gente por la calle, ¿han visto a esta gata? Que claro, que la gente decía, ¿esta señora quién es? Sí. Y luego resulta que la pobre gata estaba metida en un armario, y la entiendo, porque estaba conviviendo con 5 señoras de una edad muy avanzada, pero con muchísimas ganas de hablar. 5 señoras hablando de todo, comentando, sentadas en su sofá permanentemente. En su sofá. Mía dijo, mira, yo me voy a meter aquí en el armario un rato para descansar. Para descomprimir también. Sí. ¿Cuáles dirías que son algunas de tus frases relacionadas con gato y que algunas las has puesto por aquí en el libro, pero cuáles te gustan? ¿Ha salido alguna? La de Hitchens, la de que te contaba antes de Garfield, ¿no? Pero alguna frase sí que te... A mí me gusta mucho la de Hemingway de un gato solo conduce a otro gato. Es decir, porque creo que cuando entras en el mundo de los gatos hay poca escapatoria. Es decir, mi amigo Bilbo lo resumía más prosaicamente, decía, se empieza por uno. Decía, pero sí, claro, y yo jamás pensé que fuera a tener 2, ahora te digo que no voy a tener 3, no tengo ni idea de lo que va a pasar, porque ya me he acostumbrado a que en la vida felina no puedes dar tu palabra para nada, pero a todo el mundo que conozco, un gato solo condujo a otro. ¿Cuál dirías que es tu mayor extravagancia? Y aquí seguro que es a lo mejor algo relacionado con el Oviedo, equipo que has sido tú muy apasionado y que has estado ahí también involucrado, ¿no? Seguro que alguna excentricidad con el Oviedo, alguna extravagancia... Bueno, mira, te voy a contar una muy sencilla, pero no es una extravagancia, pero es una un poco chifladura. Cuando estaba en el Consejo de Administración del Oviedo, que fue en el año 2012, el año famoso de la ampliación de capital, cuando Carlos Slim acabó comprándolo, un día jugábamos en Canarias, creo que era con el Playas Jandía, bueno, no sé cuál era el equipo, era un equipo canario. Íbamos perdiendo 2-0, ¿no? Entonces era un domingo por la mañana, yo estaba aquí escuchándolo por la radio, y claro, cuando eres consejero,
además del cabreo por la derrota, tú piensas en los números, en la afición, porque luego la afición te insulta, que cuando y ahí, mal, ahí ya no les llamas como a los lectores del país. No, porque además ahí entra es muy pasional, es mucho más pasional y además es en el momento, ¿no? Es decir, que el fútbol tiene mucho de frustración. Nosotros, yo he insultado a jugadores, ¿sabes? Y luego y a directivos. Luego, estando dentro, me he dado cuenta de que, pero ¿para qué dirías nada, no? Pero también porque es un poco como proyectar tu frustración pensando que tú lo harías mejor que ellos, ¿no? Pero como están haciendo ellos, pues mejor. Pero bueno, lo que te decía, estaba un día salí de casa de los nervios que tenía, porque estaba pensando, estábamos como en zona de playoff, pero queríamos quedar primeros porque el primero jugaba directamente la liguilla a un partido de vuelta. Bueno, iba todo mal. Y entonces me salí de casa, bajé a la calle de Toledo y me metí en una iglesia a rezar para ver si aquello había manera de reconducirlo. Es que claro, fue nada más entrar, metimos un gol, 2-1. Y entonces me tuve que quedar, no, perdimos, pero me quedé todo el partido sentado en el banco, ofreciendo cosas a Dios. Una crisis existencial o un momento de... Sí. Yo soy creyente. Sí. No voy a misa, pero soy creyente, pero hacía mucho que no... Bueno, de pequeño hablaba más, venía al colegio, eso. Sí. Pero le ofrecí de todo a Dios, de verdad. O sea, era como que... Luego dije, bueno, es que no me extraña que hayamos perdido, porque si Dios tiene algo que ver con esto, habrá dicho, mira, que se fastidie y que pierda, porque vamos, venía aquí a llorarme para esto. Pero me acuerdo de la sensación de entrar en la iglesia y marcar el gol y decir, me quedo aquí. Aquí va a pasar un milagro. Y además tenía ganas ya de contarlo, ¿no? Decir, mira, fue porque me metí yo en la iglesia. Sí. Pero no fue. Pero bueno, he hecho muchas cosas, de viajes, de cruzarme el Atlántico por un partido de segunda B o de tercera. Lo he hecho muchas veces, adelantar algún viaje. De viaje de placer, ¿eh? O sea que. Pues sí, son muchas cosas que haces. Ahora, como te comentaba también antes fuera de micro, me veo muy alejado de todo aquello. Y cuando tengo que decir que estoy alejado, algunos me dicen, a mí me pasa lo mismo. Y otros me miran como diciendo, pero ¿cómo es posible si tú estabas chalao? Yo me ha ocurrido cuando me lo has contado, digo, no puedo imaginarme a un Pedro Zuazua alejado con distancia del Oviedo. Me parece inconcebible una idea. Te diré que ¿sabes lo que pasa? Que es una experiencia ser consejero, además en ese año, que fue un año muy, muy especial, fue de tal intensidad que acabé reventado. Claro. Acabé que se nos gastó el amor de tanto usarlo. ¿Sabes? Y al final, yo, obviamente quiero que gane, o sea, que yo veo a mi hermano cómo sufre y cómo se divierte y tal, y soy feliz por él y por mis amigos, y quiero que vaya. De hecho, ahora, últimamente, como va bien, no quiero ir por no gafarlo tampoco. Pero no me siento ni al Oviedo en particular ni al fútbol en general, No me siento desde hace tiempo cercano. Lo último que me emocionó un poco en términos futbolísticos fue... La remontada del Real Madrid, dices, al Manchester City. No, porque volví a ver una obra de teatro, fíjate. ¿Que estás vacío por dentro o qué? No, vacío estoy como todos, pero no tiene nada que ver con eso. Pero lo último que me emocionó, fíjate, fue la selección de la Eurocopa, porque yo creo que tiene ese aire de causa perdida y de algo imposible, que sin ser yo un gran fan de Luis Enrique, me convertí en un fan de Luis Enrique. Pero claro, del Sporting de Gijón entiendo que eso pesa. Claro, pero era el típico al que de pequeño, pues, y de hecho todavía mis amigos en los chats, cuando digo que me cae bien Luis Enrique, me lo echan en cara. Sí, a mí también me ocurre, a mí, claro, yo muy madridista, cuando se va al Barça, para mí fue un drama, me acuerdo más, me encantaba. Y luego más... Es el típico que te ha celebrado goles en la cara, que se le ha insultado, y luego tiene esa actitud un poco desafiante, ¿no? Sí. Pero yo creo que es uno de esos jugadores y personas que a veces cae tan mal que consigue dar la vuelta a la situación y llega a caerte bien, ¿no? Conmigo la ha dado totalmente, ya te digo, aunque tengo que enfrentarme a mis amigos de ovidistas, pero es un tipo que me hace gracia. Sí, es habitual eso a veces. Yo otro día, hablando de la remontada del Madrid, me hizo gracia porque había una señora mayor que decía... He ido a rezar a San Pancracio para que se logre la remontada. Y me dice muy seria, a veces me escucha, a veces no. Un poco como tú con lo que decías. Bueno, sospecho que al Madrid lo está escuchando bastante este año San Pancracio, sí. Pero, por ejemplo, lo que ahora contabas me hace pensar un poco también, y veo un paralelismo con lo que también decías de los lectores del periódico a los que llamas y se les escucha y que llevan con pasión el pertenecer a cierto o ser lector de un periódico, también con lo del pertenecer a un equipo de fútbol, ¿no? Que también decías tú lo de la bufanda. Y es verdad que a veces
es como también lo que decían, ¿no? Del cine, ¿no? Que de uno en uno el espectador a lo mejor no tiene ni idea, ¿no? Pero que en masa, en grupo, es el mejor crítico de cine que hay, ¿no? Entonces a veces, Sí. a veces pasa porque puede ser un poco esquizofrénico, ¿no? El tener que escuchar cada ruego, pregunta, queja de alguien, ¿no? Porque a veces hay Claro. gente un poco desconsiderada, ¿no? En cuanto a que si a mí algo no me cuadra, ya siento que esto está mal. Ujú. Y entonces no tiene la perspectiva suficiente para darse cuenta de que, oye, a lo mejor a ti no te gusta, pero a 100 personas más les parece fascinante, ¿no? Que a veces con lo que nos gusta somos muy así, ¿no? Yo no entiendo por qué se hace esto y dices, bueno, a lo mejor es que a mí no me tiene que gustar a mucha más gente. Yo me callo la boca y ya está. Y a veces pasa con estas cosas, ¿no? Dices, de uno en uno, no, a lo mejor, no, pero hay que estar atento, ¿no? A notar corrientes de opinión en cuanto dices, a lo Sí. mejor esto no está funcionando, no tiene tirón o tienen razón, ¿no? Y pasa también con los clubes de fútbol, ¿no? Oye, a lo mejor de uno en uno es una locura escucharles, porque cada uno tiene sus filias, fobias, obsesiones y taras, Claro. pero notas que de repente hay cierta corriente o cierto ruido y dices, hay que detectarlo. Y ahí es cuando un director de comunicación pues tiene que estar... Sí, pero luego también hay que tener en cuenta que nunca sabes. Yo a veces lo veo cuando alguien va al partido al descanso, por ejemplo, ¿no? Un partido de fútbol y la gente cagándose en la madre del entrenador y tal. Y uno lo piensa, sigo cayendo en ese error muchas veces, muchas cosas, pero... y luego remonta el equipo. Entonces, lo que dijiste en el descanso, ¿qué haces con ello? Porque además, No, porque muchas además, veces... la gente lo deja escrito, además. Que decir, Claro, por que supuesto. con las redes sociales hoy, hay con todo, grandísimas calentadas con claro, eso. entonces te calientas un poco y luego lo piensas muchas veces, y también lo pienso, también porque lo veo con cierta distancia, ¿no? Pero dices, claro, joder, no conozco ningún futbolista que no quiera marcar un gol, o que no quiera ser el mejor, o que no quiera hacerlo o ningún entrenador que no ponga a los que cree que son los mejores. Eso también, insisto, que empaticé bastante desde que estuve en el Oviedo, Sí, dentro del club, ¿eh? sí. Pero, por ejemplo, en el Oviedo este año que se ve, el entrenador, Ziganda, bueno, es que hace 8 semanas la gente, vamos, que lo echaran, por favor, que por favor. Hasta Melendi puso un tuit Bueno, ya, claro, pidiéndole al Consejo de Administración del Oviedo que por favor que pensara en echar a Ziganda. Melendi ya intercediendo Sí, para claro, que te echen. claro, Eso ya, claro. es- Y ahora Ziganda es el amo, porque Ya. lleva 7 victorias seguidas, ha ganado el derbi, encima el equipo está con la flecha para arriba. Y entonces ahora yo pienso, ¿qué pensará Ziganda De Melendi? ¿Qué pensará Ziganda de No sé si Melendi? le gustará más la música de Melendi o la de Cortatu, pero es curioso, ¿no? Pero también porque el fútbol tiene eso, que al final que te saca la pasión del momento, ese histrionismo que tenemos todos dentro, ¿no? De ganas de decir, de gritar de vez en cuando, de trasladar nuestras frustraciones a un Sí, tipo no, que está corriendo. y todo el mundo es verdad también que, oye, todo el mundo, en el caso del fútbol, por ejemplo, tú, yo, hemos visto mucho y hemos jugado mucho. Entonces es algo sobre lo que crees que puedes tener una opinión más o menos formada. Le has dedicado mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no voy a poder opinar sobre esto que estoy viendo, ¿no? Y me parece respetable siempre y cuando lo hagas de una forma coherente, sin ser raptado por tus obsesiones, que yo creo que todas las tenemos y hay que saber detectarlas. Claro. Y decir, oye, esto está hablando de mí, está hablando por mí mis bajos fondos, no el sentido común o el raciocinio. Y creo que eso es muy... O sea, creo que eso es entendible. El problema es cuando eso, dejas de ser alguien que... dejas de tener ese sentido, creo, de cierta perspectiva o ecuanimidad, ¿no? De, oye, vamos a pensar bien esto y a ser justos, ¿no? Y a darle tiempo a las cosas. También es verdad que a veces en el fútbol, gente del fútbol, por supuesto que nadie, no dudo de que ningún futbolista quiera marcar o que ningún entrenador quiera ganar, pero a veces es verdad que se pierden en cabezonerías, ¿no? Y a veces... Bueno, pero pasa lo que dices tú. Yo creo que muchas veces cuando tú ves a un entrenador que hace... O sea, uno sabe que un entrenador está muerto cuando ve un partido completamente diferente al que ve la afición. Es decir, y ahí se ve. Es decir, y a mí, por ejemplo, yo lo que le veía durante cuando iba mal a Ziganda, que estoy desconectado, pero tampoco al 100%, era que cuando jugaba mal lo decía. Y cuando se equivocaba en los cambios, lo decía. Entonces, yo decía, bueno, pues
Al menos hay coherencia. Claro, ahí, ¿no? no veo una persona desconectada de la realidad. Ya. Que te puede llegar a pasar. Llega un momento que te pones en tu castillo Sí, y te alejas. a eso me refiero, Claro. a eso me refiero. En todo, ¿eh? Además, Claro. que es extensible a todos los puestos de trabajo, a la política, cuando ese momento de desconexión que muchísima gente lo ha tenido, presidentes del gobierno, de decir, es que de repente está ya en su burbuja con su guerra interna y ha perdido el oremus. Luego también hay otra cosa que eso también lo aprendí en aquel año. Pues nosotros entramos en el consejo, Juan Ramón y yo, como digamos, parte de la afición, ¿no? Éramos, habíamos siempre sido siempre muy activos, con asociaciones, con ideas, con todo. Y luego entras en el club y me acuerdo un día que le dije a Tony Fidalgo, al presidente, le dije, oye, Tony, ¿por qué no hacemos esto? Y me dijo, Pedro, porque si hacemos eso vas a la cárcel. Claro, porque luego muchas veces... ¿Qué planeabas hacer? No sé qué era. Pues sería una medida que en una sociedad anónima no se podía hacer. Quiero decir, sería una chorrada de la afición o algo. Pero claro, luego tú estás dentro y ves las limitaciones y que te das tienes. cuenta de Claro. por qué no se pueden hacer muchas cosas. Dice, ¿por qué no se hace esto? Pues porque no se puede. Mira, un ejemplo. Todo el mundo nos decía, ¿por qué no ponéis los abonos a mitad de precio? Y entonces va el doble de gente. Sí, ¿Vale? sí. Que es una lógica. Yo, sin ser economista, te diría, te lo compro. ¿Vale? Y de hecho lo propusimos cuando llegamos allí. Entonces llegó la persona encargada de los números y me dijo, mira, Pedrín, te voy a explicar esto. Dijo, tú das por hecho que a mitad de precio de los abonos va a haber el doble. Y no es así, porque no hay 20.000 personas que se vayan a hacer socias. Ya. Hay una masa segura y hay otra que puede fluctuar en función del precio. Y hay otra que va a fluctuar en función de cómo vaya el equipo. Pero no va a ser, porque tú salgas a mitad de precio, no va a haber el doble. Es que no funciona así esto. Y es verdad, supongo que también se puede probar, se pueden hacer más cosas y todo, pero es verdad que tienes que... Y luego también, claro, tú tienes el miedo a... Imagínate, nosotros cuando entramos no había dinero ni para la gasolina de los autobuses de los equipos inferiores. Ya. No nos fiaban en las gasolineras de al lado de la ciudad deportiva. No. O sea, entonces, claro, tienes miedo. Dice, bueno, claro, te dicen, oye, mira, ¿tienes esto seguro o arriesgarte a no tener lo que tienes? ¿Qué quieres? Venga, andando, Claro, pues los mira, chavales andando. Claro. Desde Holanda, claro. como... No, pero dice, pues lo seguro. Es muy complicado. Luego también está bien ese proceso de ver lo que es Claro. gestionar, porque es muy difícil. Eso es como dicen, ¿no? Lo de los periódicos y las leyes, que nadie quiere estar dentro, como las salchichas, ¿no? Que nadie quiere ver cómo se hacen, ¿no? Claro. Pues un poco tú con los periódicos y con el fútbol yo creo que es igual, ¿no? De hecho hay muchos casos de gente, por ejemplo, que ha sido una leyenda en un club y que siempre se preguntan ¿por qué no se involucra más aquí? Porque a lo mejor está mejor ahí. Efectivamente, y pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, ha pasado los más listos nunca permiten que su legado se estropee Claro. por cuando escapa de su control. Cuando ellos son los jugadores y han ganado cosas y han tenido el control un poco, ellos han sido dueños de la acción, han podido ganar. Y luego, cuando ya tienes que tomar decisiones que tienen que ser consensuadas con 1000 personas, cosas que escapan de tu control, la gente a lo mejor ya no quiere hacer eso, porque es la forma que tienes, como tú has dicho antes, de que tu amor se sienta un poco contaminado, pervertido, y que incluso puedes llegar a perderlo, ¿no? ¿Por qué Larry Bird nunca ha entrenado a los Boston Celtics? Y siempre se ha dicho, porque él no ha querido, porque ha sido entrenador en Indiana Pacers y directivo, pero no de Boston Celtics, porque es el equipo en lo que él ha sido una leyenda. Claro. ¿Por qué Michael Jordan no tiene nada que ver con los Bulls? Pues por lo mismo. Claro, porque sigue siéndolo, sí. Y luego, fíjate, otra cosa que también, dentro de lo naifs que éramos, Juan y yo, cuando entramos en el consejo, llegábamos con la idea de, por ejemplo, decíamos, vamos a intentar fichar jugadores formados, con unos valores, bueno, una cosa totalmente naif, romántica. Romántica. Claro, decía, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y bueno, quisimos incluso, planteamos hacer una agencia de representación de futbolistas propia del club para prohibir los representantes en la ciudad deportiva. Que era, bueno, creíamos que era una buena idea, porque estaba gestionada de una manera, las ideas eran tal, pero bueno, no se hizo nunca. Pero luego, ¿sabes lo que pasaba con lo de los jugadores formados? Que el día que había 30.000 personas en el Tartiere y había que tirar un penalti, el que quería tirar el penalti era el más asilvestrado de todos. Ya, claro. Es que... Porque le daba igual. Claro. Porque tenía la genética,
más silvestrado, quiero decir, en lo que a mí me parece la vida, que decir que luego cada uno da, pero y el que a lo mejor tenía esa formación y era un chavalín ahí como apocado y tal, decía, ¿cómo voy a tirar yo un penalti? Empezaba a darle vueltas a la cabeza, y claro, y pues se cagaba. Sí. ¿No? Y a lo mejor el que tenía otras virtudes diferentes, que no eran las que nosotros anteponíamos, que era la formación y tal, sino que eran las virtudes futbolísticas, básicamente, que era que estaba en un equipo de fútbol, tiraba el penalti y le importaba 3 narices. Y lo metía. Sí. Claro, entonces ahí te das cuenta también que la vida es así, que la vida no viene envasada al vacío. La vida tiene sus fugas, tiene sus salidas, y lo que tú imaginas luego no puede funcionar. Luego puede ser un gran gestor y no tener éxito, porque el fútbol es un deporte que depende de que la pelota entre. Claro. Y la pelota va al palo y una gran gestión no vale para nada. Sí, como lo de match point, ¿no? Como lo de... Claro. O luego te llega un Madrid, te remonta y tus plan al PSG, al Chelsea, tal, pues claro. No, pero por ejemplo, pero es un tema que siempre, esto que dices, es un tema que yo he hablado con algunas personas que me parece muy interesante y que da a pie a grandes conversaciones, pero lo de, por ejemplo, fichar a jugadores de un perfil o con unos valores o con unas historias. Tiene más enjundia de lo que dices de la parte más naif o romanticismo, o sea, que creo que está bien tirada, y hay casos de éxito claro, pues es que no se puede definir, ¿no? Pero como franquicias de deportes americanos o equipos que han triunfado han sabido fichar más allá de los números, ¿no? De las estadísticas, haciéndolo caso a eso, pero también viendo ese componente extra, ese otro elemento para que haya buena química en el equipo, que claro, sigue siendo algo muy etéreo de lo que estás hablando, ¿no? De químicas, de equilibrios, de sensaciones que te producen. Pero es verdad que fichar a un buen chico, a una persona que es un buen elemento en el vestuario, si además es buen jugador y demás, pero que a veces el darle importancia a ese elemento es muy importante y ha creado grandes... Sí, sobre todo tienes que darle importancia con continuidad en el tiempo. Es decir, lo que no vale es que lleguemos nosotros un año y oye, va una ocurrencia aquí. Sí, porque eso es lo que te hace una marca, digamos, de una cultura de club, ¿no? Que puedas del día de mañana decir, oye, no, mira, los jugadores de este equipo son de esta manera, ¿no? Y aquí haciendo esto no estás. Sí. Y haciendo esto sí. Entonces, pero pasa que ahí necesitas necesitas también que todo el mundo entienda que lo quieres hacer así. Es decir, los que vengan después y los que estaban antes. Entonces ya es más complicado. Pero bueno, una experiencia bonita e interesante, intensa. Fue súper intensa. Fue uno de los mejores años de mi vida. Fue maravilloso. Y a veces hay que probar las cosas, ¿no? Y ya luego... Sí. Que venga lo que venga. No, eso. Un gato favorito de ficción. Un gato favorito de ficción. Bueno, Garfield siempre me hizo mucha gracia, desde pequeño. Sensacional, Garfield. Sí, claro, es bastante insuperable. De hecho, de pequeños, en mi casa teníamos la tradición de que cualquiera que fuera a Inglaterra tenía que tener una taza de Garfield. Hombre. Con un chiste. Entonces, mis hermanos me sacan 12 y 13 años respectivamente, mi hermana y mi hermano, y traían siempre. Entonces, yo cuando yo iba a Inglaterra, ya iba en una época en la que Garfield ya no estaba tan de moda. Entonces, me las veía y me las deseaba. Entonces todas las que traje yo eran horrendas, porque eran las únicas que aparecían de Garfield ya. Eran muy feas, muy feas. Yeah. Y era una tradición que teníamos en mi casa de Garfield. Sí. Además, el problema de Garfield es que ha pasado algo parecido con Snoopy, que yo creo que ha sido tan popular que ya a veces se ha vendido desvirtuado de su sarcasmo y de su humor. Ya como algo, una mascota mona, gracioseta, cuca, pero que Garfield era cinismo, era odio, había sido un magnífico tuitero, claro. Muy ocurrente y muy ingenioso, muy sarcástico, pero que a veces eso se pierde, ¿no? Claro, hay tanto formato, taza, película, lo que sea, que a veces se pierde el... Sí. Pero hay grandes... Por ejemplo, a mí me gustaba mucho, que es casi un gato, ¿no? Pero... Hobbes, el de Calvin and Hobbes, que era un tigre de peluche, pero era no más parecido a un gato, ¿no? Algo felino y algo... Y también me chiflaba. Mucha simpatía por ese gato. Sí, también me gusta mucho y es muy icónico también el gato de Shrek cuando pone esa carita, ¿no? De que te pone la carita que te pone la carita y luego te la enchufa, vaya, porque es así, es lo que hacen los gatos, te ponen carita, te derrites y cuando te quieres dar cuenta...
o zarpazo o están ignorando. ¿A ti te la siguen jugando de vez en cuando? Todos los días. Todos los días. No, de vez en cuando, todos los días. Sin excepción. Sí. También Silvestre, otro gran gato. Sí, bastante simpático. Sí. Y ya para ir terminando, te quería preguntar, una posesión que tengas muy preciada, y no vale decir ni mía ni atún, algo material. Me poseen ellos a mí. Claro, efectivamente. Tú eres un mero instrumento. Efectivamente. Y una posesión... una posesión. Sí, puedes decir a lo mejor un libro especial, un disco, una camiseta de Prosinecki en el Oviedo, algo que tengas cariño. Pues mira, lo que pasa es que no sé dónde está ahora porque tengo un pequeño drama con eso, pero tiene un peluche de Pluto que me trajo mi hermana de Euro Disney cuando era pequeño, de Pluto pequeño, sí. Y es de lo poco que me he llevado de casa de mi madre. Y no sé dónde está ahora mismo porque en teoría debería estar en Riva de Sella, pero ha desaparecido y entonces estamos en un pequeño drama en la familia. Pero sí, diría que es vamos, desde luego la posesión que más me ha acompañado en mi vida. He viajado con ella cuando era pequeño, todavía hasta hace poco, hasta que murió mi madre, cuando iba a Oviedo me lo ponía encima de la cama. Bien, como de recibimiento. Sí, y me seguía haciendo ilusión verlo cada vez que llegaba. Claro. De hecho, no, cuando me iba no lo dejaba ni patas abajo ni nada, no, lo dejaba colocado para que estuviera bien. Hasta nuevo aviso que estuviera al menos cómodo. Sí. Pues aparecerá seguro. Estas cosas aparecen. Estas tienen como una pequeña magia, estas pequeñas cosas que tenemos en nuestras casas que crees que las has perdido, pero luego siempre acaba apareciendo. Hay un poco como gatos en eso, ¿no? Sí. En el sitio más inesperado, de repente dices, es como... Da para una pequeña historia de Pixar. El otro día me pasó que llevaba buscando el mando del garaje 2 años. No aparecía, 2 ¿vale? años. 2 años, sí, 2 años. Entonces tenía una llave de meter, que tenía que bajarme del coche, abrir. Entonces, por fin decido ir a hacer una copia de la llave de mando del garaje. Viernes por la mañana esto. Pues el viernes por la tarde voy a recoger unas cosas y estamos metiéndolas en el coche y me dice la persona que me está ayudando, oye, tienes aquí un mando del garaje. Y yo, no me lo puedo creer que llevo 2 años sin el puñetero mando y el mismo día que por la mañana voy y compro otro mando, aparece el mando del garaje original por la tarde y me sentí bastante estúpido. Sí, es la ley de Murphy, siempre implacable. Sí. Pero es que no fue ni un día después ni 2, no, fue exactamente la misma tarde. Sí. Eso es. La vida. Sí. Y un lema que tengas en la vida, o un consejo que te hubieran dado, o alguno que te guste tirar, o que tengas presente en tu vida y en tu día a día. Mira, yo tengo dos frases que mi madre decía muchos aforismos y era una persona que era muy rápida. Y... A mí me gusta uno que decía ella, que sale un par de veces en el libro, que cuando tú hablabas de un libro que preguntabas, ¿qué tal está este libro? Y se pone, si tienes tiempo, no te lo leas, ¿no? Eso es, sí, es que era muy rápida para eso. Pero mira, decía 2 frases que a mí en la vida me han ayudado mucho. Una era, donde no te llaman, ¿qué te querrán? ¿Vale? Que te vale mucho también para comunicación, para todo. Pues es que es así, efectivamente. Es decir, si no te llaman, si no te preguntan por ti, si no hay señales, es que no hay interés. ¿Vale? Y luego había otro que me hacía mucha gracia, porque ella era castellana y bastante austera, que también tiene que mucho ver con la vida, no solamente con lo que decía, guarda los chelines, que las libras se guardan solas. Y es verdad. Es decir, porque es lo grande, digamos, la magnitud, la cantidad, se ve. Cuando vas poco a poco, eso es lo que hay que hacer. Y son 2 frases que siempre utilizo mi madre y que a mí me gustan mucho. Me parecen geniales, ¿eh? Lo de que las libras se guardan solas, me parece maravilloso. Guarda los chelines, eso es muy útil para toda la vida, ¿eh? Es verdad que lo macro ya se va ordenando solo y se va moviendo solo, incluso está a la vista no lo tal, pero el poco a poco, lo pequeño es fundamental, ir ese esfuerzo que no se ve, que parece que no se aprecia en todo lo que haces. Sí. Uh-huh. Pues nada, Pedro, me ha encantado tenerte aquí.
con tus días para ser gato. Estoy preocupado ahora con quién estarán Mía y Atún ahora. A buen recaudo. No te a buen preocupes. recaudo. Y para todos los entusiastas de los gatos y no, que yo no tengo gato, pero me lo pasan muy bien, tus libros de gatunos son muy recomendables y están funcionando muy bien. Están con Duomo Ediciones. Es una editorial que hace muy bien las cosas, además, ¿eh? Sí. Fueron los que sacaron el libro de Agassi, me acuerdo, en su día. Efectivamente. Fueron bastante rápidos sí. con eso. Y con lo que sacaron con el libro de Agassi invirtieron en los gatos. Ahora solo podemos ir para arriba. Pues un placer tenerte aquí, Pedro. Ha sido un placer también estar aquí.